va a estar a cargo de Laura Copa y de Tatiana Ramos, que son de la provincia de Tucumán, de la localidad de San Miguel de Tucumán. El trabajo es titulado La dignidad de las mujeres de la localidad del ex ingenio San Pablo en 1987-1996. ¿Estás sola? ¿Laura o Tatiana? Laura. Bueno, Laura, cuando lo disponga la herramienta tecnológica y vos. Nuestro proyecto se titula La dignidad de las mujeres de la localidad del ex ingenio San Pablo desde 1987 a 1996, teniendo como temática general las transformaciones del mundo del trabajo y la forma de movilización social en Argentina de las últimas décadas. En el presente trabajo se hablará de la localidad de San Pablo, donde se encuentra situado el ex ingenio azucarero San Pablo. La investigación tomará como fuente principal los testimonios orales de los ex obreros y obreras de la fábrica, así como también las mujeres de la localidad. También recurrimos a artículos periodísticos y investigaciones realizadas por diferentes autores. Nuestro objetivo es explicar las repercusiones que se tuvieron en la población de la localidad de San Pablo tras el cierre de su ingenio azucarero, uno de los más grandes hasta la década de 1980 y la principal fuente de trabajo de esa comunidad, y revalorizar a aquellas mujeres que tuvieron que buscar otras alternativas de trabajo que les permitieran cubrir las necesidades básicas de su familia. Las principales afectadas fueron ellas, quienes tuvieron que asumir un rol fuera de la vida del hogar para pasar a ser el sostén de su familia, ya que sus esposos habían quedado sin empleo. Y es por ello que nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿De qué manera impactó el cierre en la comunidad de San Pablo? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron que afrontar sus mujeres? ¿Qué oportunidades de trabajo y cómo se insertaron en el mercado laboral? Teniendo como en cuenta la hipótesis del deterioro de calidad de vida y el proceso subjetivo de la misma, este proceso de recesión económico-social transformó la vida cotidiana de los pobladores de San Pablo. Contexto. Con el regreso de la democracia en 1983, Alfonsín aplicó planes económicos, entre ellos el Plan Austral, con el objetivo de contener la inflación y cumplir las medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional y buscar soluciones a la falta de crecimiento económico. Sin embargo, causó el crecimiento de los precios y la pérdida adquisitiva de los ingresos. En 1989, con las elecciones presidenciales, llevaron al poder a Carlos Saúl Menem, quien aplicó medidas neoliberales, privatizó empresas, implementó un nuevo modelo de convertibilidad, racionalizó la administración pública, despidió empleados, incrementó las importaciones e integró a la Argentina en el Mercosur. Mientras que en Tucumán, bajo el gobierno de Fernando Riera y José Domato, la provincia se encontraba empobrecida, hubieron varias huelgas, se emitieron bonos, se encontraba en crisis e iba a sufrir un proceso de transformación gracias al mercado interno que afectó el complejo agroindustrial azucarero. A 13 kilómetros de la capital, San Miguel de Tucumán, se encuentra la localidad de San Pablo, departamento de Lules, donde funcionaba el ex ingenio azucarero San Pablo. La primitiva fábrica fue instalada en 1832 por Juan Noves, quien
por Juan Nuevos. En 1870 ya contaba con 20 cuadras plantadas con caña de azúcar y trapiches de madera que funcionaban a tracción de sangre. En 1876, gracias a la llegada del ferrocarril, pasó a ocupar un rango importante entre las demás fábricas. Y ya en 1882, adoptando medios modernos, adquiriendo medios modernos, adoptó una de las primeras fábricas en la provincia, una de las primeras máquinas. Y en la década del 80, el poderío San Pablo se transformó en una de las 3 más grandes y modernas fábricas. Entre 1870 y 1880 no se vio afectado por el operativo Independencia. Por lo contrario, se convirtió en una de las mayores productoras, no solo a nivel provincial, sino a nivel NOA. Trabajar en el ingenio permitía cierta seguridad, además de que le proveía de las casas y los servicios básicos. Los que habitaban en las mismas llevaban una estrecha relación por su condición de trabajo en el ingenio, así como también los familiares de los mismos. Las diferencias sociales que saltaban a la vista del pueblo eran dadas por los puestos laborales. En un momento dado, la industria azucarera, que se caracterizaba por no tener mujeres en el plantel, integró mano de obra femenina, las cuales eran muy pocas y solo se dedicaban a coser bolsas. En la década del 70, con el avance de la tecnología, se suman más mujeres como telefonistas, recepcionistas y trabajo de escritorios. Ellas no tenían relación con la producción directamente. Las mujeres de los trabajadores que trabajaban durante todo el año solo se dedicaban a las tareas del hogar, mientras que las mujeres de los trabajadores transitorios, junto a sus hijos, ayudaban a su marido a trabajar en la zafra, siendo el hombre quien recibía la paga. El ingenio, mientras que estuvo en actividad, fue una oportunidad de poder mejorar las condiciones de todos los familiares. A mediados de los 80, esta situación cambia, cuando la firma Nuevos Hermanos se va del pueblo dejando el ingenio en quiebra. En el 92, por diferentes motivos, el ingenio vuelve a moler, pero en agosto del mismo año, la zafra termina antes de tiempo por falta de pago con deuda de gas. En septiembre del 93 se vende el ingenio con sus tierras, dejando a 1.200 personas sin trabajos, a pesar de varias protestas. Desde allí nunca más el ingenio volvió a moler. Frente a esta situación, muchos ex obreros reclamaban el pago de las deudas atrasadas que tenía el ingenio, como también la indemnización. Algunos prefirieron emigrar, otros se dedicaban a la albañilería, jardinería, y muchos otros murieron de tristeza y depresión. Mientras que la mayoría de las mujeres, ante la falta de respuesta y la incertidumbre, salieron a trabajar de mucamas o empleadas domésticas en Yerbabuena, en zonas de familias de clase alta y medias, asumiendo la carga que tenían ante sus maridos, de llevar un salario a sus hogares. Fueron ellas quienes salieron a luchar todos los días en busca de pan para su familia, enfrentando con adversidad ese momento adverso. Debieron trabajar en forma precaria. Muchos no accedieron a coberturas sociales, jubilación, tampoco tenían o cumplían con los derechos laborales. Esta tarea se convirtió en un medio de manutención muy importante, ya que la vida del pueblo cambió. Hasta el servicio de la línea 102, el cual fue dominado por Bachero, ya que solo llevaba a mujeres, se tuvieron que agregar más servicios. El cierre del ingenio fue muy doloroso para la población de San Pablo, puesto que el pueblo giraba en torno a él. Muchos tuvieron que mentalizarse que nunca más abriría. Aquí las mujeres tuvieron que salir a la fuerza a trabajar, lo que no fue fácil, ya que lo que habían aprendido era diferente. Para muchos fue difícil insertarse en el mercado laboral, donde las reglas del juego eran diferentes, donde la precarización era su carta de presentación. Muchas veces se relacionan las políticas neoliberales en nuestro país a partir de la llegada de la presidencia
de Carlos Saúl Menem y su política privatizadora. Sin embargo, en nuestra provincia se produjeron distintos escenarios en los cuales se ensayó y concretó de manera exitosa las distintas claves para poner en práctica este modelo económico. A partir de 1966 comenzaba en Tucumán con el operativo Independencia la destrucción de la industria azucarera en pos de quitar el rol del Estado en el mantenimiento de la misma, tal como lo demuestra el presente trabajo sobre uno de los últimos ingenios en mantenerse en pie. La localidad de San Pablo existió en función a la actividad de desarrollo que desarrollaba la fábrica de azúcar. Todos sus habitantes vivían en forma directa o indirecta de la misma, pero su cierre cambió la vida de todos sus habitantes de manera estrepitosa. En sus palabras se mezclan la resignación y los recuerdos en los que incluyen inevitables voces de tristeza por el cierre del ingenio. Fue la única fuente de trabajo para la gente del lugar del que estaban orgullosos de haber pertenecido. Por otro lado, la política privatizadora no solo tuvo consecuencias económicas nefastas y un incremento de desempleo y la pobreza en la provincia, sino que alteró la composición familiar del pueblo de San Pablo, ya que la mujer se convirtió en la principal fuerza laboral del hogar, padeciendo la discriminación reinante en un mundo laboral masculino, en el cual la remuneración mayor y jerarquización social correspondían al varón e insertándose como mano de obra doméstica, afrontando las consecuencias de descomposición del núcleo familiar y la pérdida del cuidado de sus hijos y de sus derechos laborales. Hoy, a través de los años, la localidad de San Pablo muestra un cierto progreso de los cambios sociales que ocasionó el cierre del ingenio. Sin embargo, quedan en la memoria de sus habitantes aquellas buenas épocas de apogeo que se apuntalaban en el crecimiento del gran ingenio. Tantos hombres como mujeres reconocen su incalculable valor como bastión de un pueblo que supo ser próspero. ¿Se escucha? Sí. Sí. Laura. Gracias, Laura. Qué tema que le diste. El departamento de Lule, de Cholulandia, te voy a hacer una pregunta. ¿Es el departamento donde nació Palito Ortega? Sí, ¿no? Y además en Lule hay las ruinas de una iglesia que, si no me equivoco, fueron una iglesia jesuítica, ¿no? Muy importante, un centro de referencia turístico interesante. Lo menciono a esto porque en alguna oportunidad, hace unos cuantos años atrás, pude ir a la ruina de esa iglesia y recuerdo que el paisaje alrededor era un paisaje poblado de campos sembrados con caña de azúcar. Ese es el paisaje, ¿no? ¿Sí? Es Pedemonte de la Sierra de San Javier. Y si bien es un poblado, está basado en la caña de azúcar, ahora se ven muchos limones y se está viendo mucha frutilla y demás porque ha cambiado bastante la composición social. Después que... Claro, claro. Ahora, tu trabajo está centrado en el cierre del ingenio azucarero. Una primera pregunta que de detalle, o no tanto, qué sé yo, pero que yo no lo tengo claro. ¿El trabajo del ingenio es un trabajo que se sostiene a lo largo de todo el año o es un trabajo de carácter estacional? El trabajo es desde marzo hasta octubre, es solamente de la zafra. Claro. Y de ahí después ya hacen el proceso de la azúcar. Claro. Primero se hace la zafra, se levanta la caña y después se la lleva al ingenio y en el ingenio se la muele. Sí. Es ese el proceso. Y el trabajo entonces es un trabajo de carácter estacional, digamos, entre marzo dijiste y octubre, ¿no? O sea que esas 1.200 personas que pierden el trabajo en realidad realizan un trabajo
estacional, esporádico, se podría decir. Sí. ¿Y qué hacían durante ese lapso de tiempo entre octubre y marzo hasta esperar la nueva molienda? Cuando era la zafra, los trabajadores permanentes, ellos recibían buenas pagas. Es más, algunos tenían sus ahorros. Mientras que no moría el ingenio, ellos subsistían con los ahorros que iban haciendo. En cambio, los trabajadores golondrinas, se les decía, eran los que venían en la zafra y después se volvían a emigrar a su país, a su provincia. Y eso, así, subsistían cuando no había zafra. ¿El número de trabajadores permanentes eran esos 1.200 que vos mencionaste? Sí, y también estaban los trabajadores golondrinas, claro, que también ellos vienen a la zafra a trabajar. Claro. ¿Y el ingenio cierra en el año 90 y...? En el 93, en el 93 se lo vende con las tierras, pero en el 96 es la venta definitiva porque ya se venden los trapiches y las otras máquinas. Se vende y se cierra. Sí. ¿Y qué se hace con con el ingenio, con la unidad productiva? ¿A qué se dedica? ¿Siguen produciendo caña y la molienda se realiza en otro lado? No, eso fue todo cierto. O sea, dejó de funcionar definitivamente. Sí. Ahí, donde era San Pablo, está la universidad, hay una universidad ahora. Ajá. Y vuelvo a la pregunta que le había hecho a las chicas que nos comentaron sobre el cierre de la fábrica de Milcao Endruti. ¿No hubo ninguna forma de resistencia frente al cierre? ¿Alguna forma de organización de los trabajadores? Primero para evitar y después para pensar en algún tipo de alternativa, porque por ejemplo en el primero de los trabajos, los chicos que nos estuvieron informando respecto del INPA, justamente ante, digamos, una situación de quiebra y cierre o de crisis económica de la empresa, ellos son los que deciden, los mismos trabajadores se ponen al frente de la empresa e intentan seguir con el trabajo. O sea, es una forma de lucha, podríamos decir, para el mantenimiento de los puestos laborales. Digo, estos obreros del ingenio de San Pablo, ¿no actuaron en algún sentido parecido a esto? En el 92, Juan, la firma Noves Hermanos se va dejando la fábrica en quiebra. En el 93 del mismo año, en el 92 del mismo año vuelve a la zafra, pero se cierra en agosto por falta de deudas. Y tampoco le llegaron a pagar a los trabajadores lo que le tenían que pagar. Entonces, a causa de eso, los trabajadores hicieron huelgas, ollas populares, y en la Plaza Independencia fueron familias completas a hacer huelgas. También hubo, cuando se estaban llevando las máquinas, varios trabajadores no querían, o sea, no dejaban que se las lleven. Y bueno, y después ahí intervino la policía y algunos han salido de aquí. No, eso no es el objeto de tu trabajo, digamos, pero me parece que es un dato interesante para considerar. Tu trabajo está centrado, digamos, en el rol que van a ocupar las esposas de los trabajadores a partir de que se produzca el cierre. En ese sentido, la última de las preguntas, si no me estoy poniendo muy cargoso. Vos decís en la introducción, este proyecto tiene por objetivo revalorizar a aquellas mujeres que tuvieron que sufrir la doble explotación como la discriminación y pasar a ser el sostén económico de sus casas. ¿A qué te referís cuando hablas de la doble explotación? ¿Y por qué discriminación? Porque en ese tiempo la mujer solamente se la consideraba una persona que trabaja en la casa. Y al salir a trabajar después del cierre, no solo sufrían la discriminación de ir a trabajar como domésticas, porque trabajaban de forma precaria. O sea, de alguna forma también se la discriminaba así, y llegar a la casa y tener que hacer lo mismo que vos haces allá.
trabajando en Yerba Buena, lo haces lo mismo en la casa. Entonces vas a Yerba Buena y trabajas y también te describían, y cuando ellos volvían a sus hogares también hacían el mismo trabajo y la volvían a descubrir. Bien. Bueno, también me sumo a las felicitaciones que daba José recién. Nos pareció muy bueno el trabajo, por eso, bueno, están entre los seleccionados para esta instancia. Y bueno, quería agregar unas preguntitas a lo que planteaba recién José. Por un lado, me gustaría que nos cuentes un poquito, si bien, a ver, el trabajo de ustedes está centrado, está focalizado en analizar qué sucedió con estas mujeres, esposas de los varones que habían quedado desempleados después del cierre del ingenio. La pregunta que se me viene cuando leía el trabajo y ahora mientras vos exponías es ¿qué sucede con estos varones que quedan desempleados también? Porque es otra pregunta que se abre y que me parece que se podría profundizar. ¿Se reinsertan en otro tipo de actividad laboral? Sí, por un lado eso, digamos. Digamos, cómo se resignifica la identidad de estos trabajadores que ahora pasan a estar desempleados y qué hacen, ¿sí? Después del cierre, concretamente. Eso por un lado. Si bien entiendo que no es el objeto en el que vos te has centrado, sí, pero digamos está vinculado a esta necesidad de sus mujeres de salir a trabajar fuera del hogar. Bueno, ¿qué pasa con los varones desempleados? Y por otro lado, otra pregunta que tiene que ver con otra cuestión respecto de las fuentes que vos utilizás en el trabajo. También están, son fuentes orales, focalizan mucho en el uso de fuentes de entrevistas. Mi pregunta concretamente sería el porqué de la selección, un poco lo que Virginia me preguntó a otro de los grupos. Ustedes han entrevistado a un ex obrero del ingenio y después entrevistan a 3 mujeres, pero 3 mujeres que han trabajado en el ingenio. Vos en un momento mencionabas que hubo mujeres que trabajaban en algunas tareas puntuales y hacías la distinción respecto de que las mujeres de los empleados varones no trabajaban en términos generales. Mi pregunta es simplemente por qué han decidido entrevistar a mujeres que trabajaban y a lo mejor no entrevistar también a algunas de estas mujeres de esposos varones que trabajaron en el ingenio y que ahora, después del cierre, se insertan en el mercado laboral. No sé si se entiende, a lo mejor sería interesante también contar con los aportes que puedan hacer estas mujeres que son objeto del trabajo que hacen ustedes. No todos gracias a vecinos llegamos a personas que han trabajado, que viven en San Pablo, pero no todos se animaban a hablar porque es como si estuvieras abriendo. Para ellos eso fue muy doloroso. A lo mejor mis preguntas por ahí no fueron claras. Yo solamente quería preguntar si vos habías indagado, a lo mejor no incursionaron y no llegaron a trabajar eso, pero la primera tenía que ver con qué pasa con los trabajadores desocupados, si se reinsertan en algún otro tipo de actividad. O hablaste de la movilización, de las huelgas, y mencionaste en algún momento también que no logran cobrar indemnizaciones. ¿Pudieron ver cómo se reinsertan laboralmente o si no lo logran hacer tan no, porque ellos han trabajado toda su vida en el ingenio y no podían cambiar de profesión. Bueno, y respecto de la otra preguntita, la cuestión era ver por qué seleccionaron a esas entrevistadas. ¿Es por contacto, porque las conocían o porque las consideraron informantes claves? Porque no toda la gente se animaba a hablar y incluso el hombre que aparece en la imagen, cuando nosotros lo fuimos a entrevistar, cada vez que hablaba sobre el ingenio, se emocionaba, se le cristalizaban los ojos.
gracias, Laura. Abrimos ahora una rueda de preguntas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta para hacer? ¿Sí? Bien, buenos días. Yo, más que una pregunta, en realidad quería hacer una acotación por ahí a la pregunta que hacía la profesora con respecto a por qué tomaron a estas mujeres para hacer las entrevistas. Conozco un poquito, muy poquito del tema y me parece que por ahí ella se confundió, o sea, con la pregunta, porque en realidad las esposas de los trabajadores del ingenio, todas en su momento trabajaban de esta forma informal en el ingenio. O sea, por eso cuando ella dice son mujeres que han entrevistado, que han trabajado en el ingenio, es porque todas las esposas ayudaban y aportaban en el trabajo de los esposos en el ingenio. O sea, por eso me parece que se planteó esa confusión ahí. Eso nada más quería decir. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Sí. Muy buen trabajo, la felicito a la alumna y al profesor que han trabajado. Únicamente mi aporte es a una manera de seguir ampliando justamente esta investigación. Yo sé que se trabajó mucho, el doctor Daniel Cambi justamente trabaja mucho esta temática, ¿sí? La cuestión de los ingenios azucareros en esta década, para ampliar un poco más la imagen y conocer un poco más acerca de qué es lo que sucedió justamente con estas políticas a lo largo de la historia y en la década del despegue del ingenio, justamente de los ingenios del norte argentino. Del noroeste argentino hay un trabajo muy bueno que podés también, si seguís investigando y ampliando este lindo trabajo acerca del trabajo de las mujeres. Hay un trabajo de la Universidad Nacional de Jujuy, que es el trabajo de Ana Teruel y Marcelo Lagos, que los invito justamente a leer la problemática justamente de las mujeres, el pago y también lo que decía la profesora acerca del trabajo, qué pasó justamente con el cierre de algunos ingenios del noroeste argentino, que hay muchos que se cerraron, ¿sí? Porque la mayoría, prácticamente de esta década, la mayoría de los ingenios eran los que proporcionaban el adelanto y la modernización de muchos pueblos. Yo vivo justamente en una localidad de San Salvador de Jujuy, que hasta hace poco se luchó justamente por la venta del ingenio La Esperanza, que produce el azúcar Lich. Entonces justamente también material bibliográfico acerca de la historia de este ingenio se quemó en una huelga que hubo. Justamente las huelgas en los ingenios son muy fuertes, y también podemos averiguar acerca de fuentes en este tipo de trabajo, los cuadernos que tienen los ingenios guardados, que no mucha gente puede acceder también a los cuadernos, en donde están en los cuadernos de comercio, la entrada y salida de las personas que trabajaban justamente en la zafra y estos trabajadores golondrinas. Bueno, mi pequeño aporte justamente de estos historiadores que han hecho justamente un trabajo. Ana Teruel ha trabajado mucho el trabajo de las mujeres, entonces por allí para poder ampliar como fuente es muy interesante, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quiero felicitarla a Laura. Me siento parte de esta exposición porque soy docente justamente de una escuela de San Pablo. Entonces sé de lo que está hablando Laura y sé de lo que está hablando de la situación de las mujeres esposas, que ahora yo educo a sus hijos y a sus nietos. Entonces conozco lo que está hablando del circuito de las mamás empleadas domésticas que van a trabajar a la localidad vecina de Yerbabuena, que es la clase media alta que tenemos dentro del Gran San Miguel de Tucumán, y San Pablo quedó bastante relegado como localidad económica que en el pasado tuvo bastante presencia dentro de lo que sería el circuito económico tucumano, como dentro del circuito azucarero. Quiero felicitarla porque dentro del pueblo hay muy poca
información. Nuestros alumnos solamente tienen un solo libro que habla de la historia de San Pablo, realizado por un historiador formado en la Universidad Nacional de Tucumán y que es del pueblo. Nos parece muy interesante que nuestros alumnos vayan, investiguen, caminen, vean este gran ingenio con esta fabulosa infraestructura que todavía sigue en pie, ahí en la foto lo podemos ver, y que hoy se ha convertido en una universidad privada que dejó afuera todo lo que sería el circuito, a todos los pobladores de San Pablo fuera del circuito educativo superior, porque los alumnos y todos mis alumnos de la primaria y secundaria no se educan en la Universidad de San Pablo. Entonces esto creo que hay que resaltar, y sobre todo porque, como Laura contaba, las madres van a Yerbabuena, van en este 102, que como le dicen, Laura, Bobachero. porque puntualmente son todas estas mujeres que van a criar los hijos de otras familias y que dejan a sus hijos descuidados, y que nosotros hoy lo tenemos en nuestras escuelas. Así que muchas gracias, Laura. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo te quería preguntar, Laura, por qué eligieron este ingenio y si tenía alguna proximidad o alguna vinculación con la escuela en la cual vos estudiaste. En realidad fue una sugerencia del profesor y con nuestra compañera que no pudo venir. El año pasado nosotros participamos en la historieta Las Mujeres en Lucha. Y bueno, y acá también hablaban casi lo mismo y nos interesaba más investigar más sobre el tema, cómo hicieron ellas para seguir adelante. Realmente se trata de un tema muy interesante, y como les decíamos respecto de los otros trabajos, creo que esto no es un punto de llegada, digo, la presentación y la defensa del trabajo que ustedes hacen, como el resto de los trabajos, sino que puede también pensarse como un punto de partida, ¿no? Como un punto de partida en varios sentidos, un punto de partida para seguir indagando, para seguir buscando respecto de esta cuestión en particular, respecto del cierre del ingenio que a ustedes les interesaron, pero también como un punto de partida para comenzar a construir historia de localidades. Ya que hay gente de diferentes provincias, se me venía a la mente una cuestión sobre la cual nos vemos afectados todos los que somos del interior del país. Cuando digo el interior del país, estoy diferenciando de alguna manera la capital federal y provincia de Buenos Aires respecto del resto. En este sentido lo digo, en gran medida, hasta no hace mucho tiempo atrás, la historia de la República Argentina, la historia de los argentinos, nos las contaban a través de lo que sucedía en la ciudad Puerto. Y desde hace un tiempo esta parte eso ha comenzado a revertirse, y se comienza a revertir a partir justamente de estas pequeñas cosas, estos pequeños trabajos, estas pequeñas puertas de entrada a la historia de las localidades, a temáticas que tienen que ver con historias de diferentes localidades del resto del país. La suma de esas pequeñas historias hace la historia general de la República Argentina. Y la historia general de la República Argentina, por ponerle una denominación, o la historia de la Argentina, sin lugar a duda que está por construirse. Todo el tiempo se está produciendo la historiografía, porque todo el tiempo nos hacemos preguntas nuevas respecto de nuestro pasado. Y como nos hacemos preguntas nuevas respecto de nuestro pasado, sentimos la necesidad de seguir indagando y buscando. Pero esa indagación y esa búsqueda va cambiando de eje, va cambiando de espacio, va cambiando de actores. Y creo que en algún punto con estos trabajos estamos contribuyendo a eso, ¿no? Problemas locales, problemas que hacen a espacios puntuales en el mapa de nuestro país, van contribuyendo de a uno como pequeños granitos de arena que hacen
a esa montaña que se constituye en lo que puede ser considerado como esa comunidad que nos imaginamos, ¿no? como la nación argentina. Ojalá podamos seguir profundizando y sistematizando este tipo de trabajo y que los alumnos se sigan interesando y que sigan investigando, porque creo que contribuye a esto que estoy diciendo, a producir una historia más plural, una historia más diversa, una historia que tenga en cuenta las localidades, las regiones, y que no se concentre en la imagen y la representación de que los argentinos hemos pasado por un único, mismo y homogéneo proceso, sino que justamente otro de los aspectos que nos enseña la historia, ¿no? Y el trabajo historiográfico es acerca de la complejidad, de la heterogeneidad, de la superposición y la imbricación de diferentes procesos. En ese sentido creo que estamos avanzando, y los trabajos de Laura, como los trabajos de los chicos de Grutri, o los trabajos de Limpa, o los que vamos a escuchar esta tarde, van contribuyendo en ese sentido.